Francisco dirigirá esta oración mariana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal vaticanews.va. Y un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras de radio y televisión que están con nosotros, a EWTN Televisión, a Setelmont TV de España, a Radio María en República Dominicana, a Radio María en Chile, México y Panamá, a Radio Luz en El Salvador, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Paz de Miami, a Radio Misión Católica en Georgia, a Radio Inmaculada en Atlanta. Y un saludo especial a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Como decíamos, estamos en este 25º domingo del tiempo ordinario, en el cual la liturgia nos presenta el día de hoy la lectura del libro de Isaías, el Salmo 44, también escucharemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, y el evangelio que se proclama este domingo es el evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Este evangelio que nos habla acerca de la generosidad del Padre, representado en la parábola del administrador de la viña, en el cual vamos a tener seguramente el tema de la reflexión del Papa Francisco en este domingo durante la oración del Ángelus. El Evangelio presenta esta parábola y en ella leemos que el dueño de la viña contrató a sus trabajadores durante varios momentos del día. Y hasta con nosotros el Papa Francisco para dar inicio a esta oración a la Madre de Dios. Los fieles que se han congregado son numerosos en la plaza de San Pedro, saludan al Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'odierna pagina evangelica narra la parábola dei lavoratori. La página del Evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados a jornal por el dueño de una viña. A través de esta historia, Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño, la llamada y la recompensa. Prima di tutto la chiamata. Per 5 volte il padrone di una vigna. En primer lugar, la llamada. El dueño de la viña sale en 5 ocasiones a la plaza y llama a trabajar para él. A las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. El padrone representa a Dio, que chiama tutti e chiama sempre. Este dueño representa a Dios que llama a todos y llama siempre, en cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Questo è lo stile di Dio, che a nostra volta siamo chiamati a recepire e imitare. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dio sempre è in uscita. Dios está siempre en salida, buscándonos a nosotros. No está cerrado. Dios sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie se quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras, entre comillas, que pueden existir, para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo.
La Chiesa deve essere come Dio, sempre in uscita. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Cuando la iglesia Non è in uscita, no está en salida, se enferma di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. de tantos males que Perché tenemos en la queste iglesia. malattie nella Chiesa, ¿Y por qué hay estas enfermedades en la iglesia? Porque no está en salida. è vero che quando uno esce c'è il pericolo di un incidente, Es verdad que cuando uno sale existe el peligro de un accidente, ma è meglio una Chiesa pero es mejor una iglesia accidentata accidentada per uscire por haber salido annunciare il Vangelo a anunciar el che una Evangelio Chiesa ammalata que una iglesia enferma da chiusura. por haberse cerrado. Dio esce sempre. Dios sale Perché è siempre, Padre, perché ama. porque es Padre, porque La Chiesa ama. deve fare lo stesso. La iglesia debe hacer Sempre lo in mismo, uscita. siempre en salida. Il secondo atteggiamento del padrone che rappresenta quello di Dio La segunda actitud del dueño, que representa la de Dios, es su modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? il padrone si accorda per un denaro. El dueño se pone de acuerdo con un dinero, con los primeros obreros contratados por la mañana. Pero después a los que llegan a continuación les dice, les daré lo que sea justo. Al final de la jornada, el dueño de la viña ordena que a todos les sea dada la misma paga, es decir, un denario. Quienes han trabajado desde la mañana se indignan y se quejan contra el dueño, pero él insiste, quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron último. Siempre Dios paga lo máximo, no se queda a mitad del pago, paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino que está hablando del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial, que sale continuamente a invitar y paga lo máximo a todos. De hecho, Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad, mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Donandoci la grazia, Egli ci elargisce più di quanto noi meritiamo. Donándonos la gracia, Él nos da más de lo que merecemos. Y entonces quien razona con la lógica humana, es decir, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Pero yo he trabajado mucho, he hecho tanto en la iglesia, he ayudado tanto, y me pagan lo mismo que a aquel que ha llegado último. Recordemos quién ha sido el primer santo canonizado en la iglesia, el buen ladrón. Ha robado el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios, incluso con nosotros. En cambio, quien piensa en sus propios méritos fracasa. Quien confía con humildad a la misericordia del Padre, de ser último como el buen ladrón, se encuentra y es el primero. Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados por Dios
a trabajar para Él en su campo, que es el mundo, en su viña, que es la Iglesia, y de tener como única recompensa. Transmiten esta señal por radio y televisión, y a quienes nos siguen también a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Y entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Radio María en Dajabón, República Dominicana, Radio María de la Altagracia, también en República Dominicana, Radio Luz FM de El Salvador, Radio San Camilo de Perú, Radio María de Panamá, Radio María de México, Setelmon de Alicante, España, y de los Estados Unidos de América nos acompañan hoy ESNE El Sembrador, EWTN TV, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia. Recordamos que el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma corresponde al ciclo B este año y es de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15, en que leemos: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás, vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso, El miércoles pasado, con el rito penitencial de la ceniza, iniciamos el camino de la Cuaresma. Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua. Es el camino recorrido por Jesús, que el Evangelio, con el estilo esencial de Marcos, resume diciendo que él, antes de comenzar su predicación, se retiró durante 40 días al desierto, donde fue tentado por Satanás. El evangelista subraya que el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto. El Espíritu Santo que descendió sobre él nada más recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, el mismo Espíritu lo empuja ahora a ir al desierto para enfrentarse al tentador, para luchar contra el diablo. Toda la existencia de Jesús se pone bajo el signo del Espíritu de Dios, que lo anima, lo inspira y lo guía. Pensemos en el desierto. Detengámonos un momento en este entorno natural y simbólico tan importante en la Biblia.
El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, es decir, el desierto de la soledad, el corazón separado de otras cosas. Y solo en esa soledad se abre a la palabra de Dios. Pero es también el lugar de la prueba y de la tentación, donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, alternativa a la de Dios. Es una voz alternativa que te hace ver otro camino de engaño. El tentador seduce. Efectivamente, durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Todo el ministerio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones: curaciones de enfermedades, exorcismos de los endemoniados, perdón de los pecados. Es una lucha. Después de la primera fase en la que Jesús demuestra que habla y actúa con el poder de Dios, parece que el diablo prevalezca cuando el Hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Ha vencido el diablo, parece. Parece que el vencedor es Él. En realidad, la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a todos de su poder. Y así Jesús ha vencido en el desierto de la muerte para vencer en la resurrección. Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es una batalla contra el espíritu del mal. Nos muestra que Jesús se enfrentó voluntariamente al tentador y lo venció. Y al mismo tiempo nos recuerda que al diablo se le concede la posibilidad de actuar también sobre nosotros con sus tentaciones. Debemos ser conscientes de la presencia de este enemigo astuto, interesado en nuestra condena eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y la penitencia, la victoria sobre el enemigo. Yo querría subrayar algo. En las tentaciones, Jesús jamás conversa con el diablo, jamás. En su vida, Jesús jamás mantuvo un diálogo con el diablo, jamás. O lo echa, lo expulsa de los endemoniados o lo condena, o hace ver su maldad. Jamás el diálogo. En el desierto parece que hay un diálogo, porque el diablo le hace propuestas y Jesús responde. Y Jesús no responde con sus palabras, jamás. Responde con la palabra de Dios, con 3 pasajes de la Escritura. Y esto es válido también para todos nosotros. Cuando se acerca el seductor y comienza a seducirnos
piensa en esto, haz aquello. La tentación es dialogar con él, como hizo Eva. Eva dijo, no se puede porque nosotros, y entabló un diálogo. Y si nosotros entramos en diálogo con el diablo, seremos vencidos. Pónganse esto en la cabeza y en el corazón. Con el diablo jamás se dialoga, jamás. No hay diálogo posible, solo la palabra de Dios. En el tiempo de Cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros como a Jesús a entrar en el desierto. No se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengan miedo del desierto. Buscar momentos de más oración, de silencio, entrar dentro de nosotros. No tengan miedo. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí esperando. Estén atentos, pero jamás dialogar con él. Nos encomendamos a la intercesión maternal de la Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. particolare saluto De modo ai fedeli especial, polacchi. saludo a los fieles polacos que están aquí delante. Oggi Hoy, il mio pensiero mi pensamiento va al santuario di Płock, se dirige al santuario de Płock en Polonia, dove 90 anni fa donde hace il 90 Signore años Gesù el Señor si Jesús manifestó se a Santa manifestó a Santa Faustina Kowalska, affidándole uno encomendándole speciale un mensaggio mensaje della Divina especial, el de la Misericordia. Divina Misericordia.
mediante San Juan Pablo II, el mensaje llegó al mundo entero. Y no es otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, que nos da la misericordia del Padre. Abrámosle el corazón diciendo: con fe, Jesús, confío en ti. Saludo a los jóvenes y adultos del grupo Talita Cum de la parroquia San Juan de los Florentinos en Roma. Gracias por su presencia y vayan adelante con alegría en sus proyectos de bien. Y a todos les deseo un feliz domingo, lindo el sol, un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Hemos visto al Papa sonriente que se despide de los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. A la hora de este Ángelus del primer domingo de Cuaresma, el Papa destacó que no se debe dialogar con Satanás, el tentador, el seductor. Hay que hacer como hizo Jesús en el desierto, que respondía con la palabra de Dios. Eso es lo que todos deben hacer sin miedo alguno. De Miami, Radio María de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Setelmont TV, ESNE El Sembrador y EWTN TV. Y naturalmente nuestro cordial saludo va también a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Mientras tanto, recordamos que la lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33, que relata cuando Jesús envía a misionar a los 12 apóstoles, no sin antes darles instrucciones, exhortándolos en primer lugar a no tener miedo a los hombres. La lectura del Evangelio del día dice: no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Y ahora vemos al Santo Padre que se acaba de asomar de la ventana del Palacio Apostólico para saludar a los fieles congregados en la plaza. Buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo recoge la invitación que Jesús dirige a sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. El pasaje de hoy forma parte del discurso misionero con el que el Maestro prepara a los apóstoles para la primera experiencia de proclamar el reino de Dios. Jesús les insta con insistencia a no tener miedo. El miedo es uno de los enemigos más feos de la vida, de nuestra vida cristiana. Y Jesús exhorta a no tener miedo, no tengan miedo. Y Jesús describe tres situaciones concretas a las que se enfrentarán. Anzitutto la prima, la hostilità
En primer lugar, la hostilidad de los que quieren silenciar la palabra de Dios, edulcorándola, aguándola o silenciando a los que la anuncian. En este caso, Jesús anima a los apóstoles a difundir el mensaje de salvación que Él les ha confiado. Por el momento, Él lo ha transmitido con cautela, casi en secreto, al pequeño grupo de los discípulos. Pero tendrán que llevar a la luz, es decir, abiertamente, y anunciar desde las azoteas, esto dice Jesús, es decir, públicamente, su evangelio. La segunda dificultad que i missionari di Cristo incontreranno La segunda dificultad con la que se encontrarán los misioneros de Cristo es la amenaza física en su contra, o sea, la persecución directa de su pueblo, incluso hasta el punto de que los maten. Esta profecía de Jesús se ha cumplido en todo momento, es una realidad dolorosa, pero atestigua la fidelidad de los testigos. ¿Cuántos cristianos son perseguidos aún hoy en día en todo el mundo? Sufren por el Evangelio y con amor, son los mártires de nuestro día. Que sono più dei martiri dei primi tempi. Y podemos decir con seguridad que son más que los mártires de los primeros tiempos. Tantos mártires solamente por ser cristianos. Que patiscono la persecuzione. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren la persecución, Jesús les recomienda: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelizzante. No hay que temer a los que intentan extinguir el poder de la evangelización mediante la arrogancia y la violencia. De hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es decir, contra la comunión con Dios. Nessuno può toglierla ai discepoli. Nadie puede quitársela a los discípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que debe tener el discípulo es el de perder este don divino, renunciando a vivir según el Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el efecto del pecado. El tercer tipo de desafío al que los apóstoles deberán enfrentarse lo identifica Jesús en el sentimiento que algunos experimentarán de que el mismo Dios los ha abandonado, permaneciendo distante y en silencio. Y aquí también exhorta a no tener miedo, porque aunque pasemos por estos y otros escollos, la vida de los discípulos está firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos custodia. Son como las tres tentaciones, edulcorar el Evangelio, aguarlo, segunda la persecución y tercera la sensación que Dios de que Dios nos ha dejado solos. Anche Gesù También ha sofferto Jesús questa sufrió esta prueba nell'orto degli ulivi en el huerto de los olivos e nella croce. y en la cruz. Padre, perché mi hai Padre, abbandonato? ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Tantas veces se siente esta aridez espiritual. Non dobbiamo avere paura. Pero no tenemos que tener Il miedo. Padre si prende cura di noi. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande a sus ojos. Lo que importa es la franqueza del testimonio de fe. Riconoscere Gesù davanti agli uomini. Reconocer a Jesús ante los hombres
facendo del bene. y seguir adelante haciendo el María bien. Santissima, modelo di fiducia e di abbandono in Dio, Que María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios en momentos de adversidad y peligro, nos ayude a no ceder nunca ma al ad desánimo, affidarci sempre a Lui, sino a confiarnos sua gracia. siempre a Él y a su che gracia. la grazia di Dio Que la gracia de sempre Dios più potente del male. es siempre más potente del mal, más Angelus Domini, poderosa nunciavit que el mal. Mariae. e concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la giornata mondiale del rifugiato. Queridos hermanos y hermanas, ayer las Naciones Unidas celebraron el Día Mundial de los Refugiados. La crisis que ha provocado el coronavirus ha puesto en relieve la necesidad de asegurar la protección necesaria también a las personas refugiadas, para así garantizar su dignidad y seguridad. Los invito a unirse a mi oración por un empeño renovado y eficaz de todos a favor de la protección efectiva de cada ser humano. En particular, los que se han visto obligados a huir debido a situaciones de grave peligro para ellos o para sus familias. Un altro aspetto su cui la pandemia ci ha fatto riflettere. Otro aspecto sobre el que la pandemia nos ha hecho reflexionar es la relación entre el hombre y el medio ambiente. E ha fatto riscoprire La cuarentena ha reducido la contaminación y ha redescubierto la belleza de muchos lugares libres de tráfico y ruido. Ahora, con la reanudación de las actividades, todos deberíamos ser más responsables de cuidar la casa común. Aprecio las muchas iniciativas que en todas partes del mundo vienen desde abajo y van en esta dirección.
Por ejemplo, hoy en Roma hay una dedicada al río Tíber, pero hay muchas en otros lugares que fomenten una ciudadanía cada vez más consciente de este bien común esencial. Hoy en mi patria y en otros lugares se celebra la jornada dedicada al Padre, a los papás. Les aseguro mi cercanía y oración a todos los papás. Todos nosotros sabemos que hacer el papá no es un trabajo fácil y por esto recemos por ellos. Recuerdo también de manera especial a nuestros padres que continúan a protegernos desde el cielo. Los saludo a todos ustedes, queridos fieles romanos y peregrinos, venidos de tantas partes de Italia, y ahora comienzan a verse los peregrinos. Y cada vez más de otros países, veo ahí las banderas. Los saludo especialmente a ustedes, jóvenes. Hoy recordamos a San Luis Gonzaga, un muchacho lleno de amor a Dios y al prójimo. Murió muy joven aquí en Roma porque se ocupó de las víctimas de la peste. A su intercesión confío a los jóvenes de todo el mundo. Y a todos Vatican News y a quien nos está viendo a través de Facebook Live y Twitter, y por supuesto un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio María Venezuela, FM Trujuy de Buenos Aires, Argentina; Radio Magna Comodoro Rivadavia, Argentina; Radio Paz de Miami; Radio María de México; Arqui Cali de Radio de Colombia; Cetelmont TV, SNET TV, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta; EWTV, Santa Teresita Radio en Palm Beach. Y recordamos que esta mañana el Santo Padre, durante la misa en Santa Marta, dirigió su oración a los que mueren solos sin poder despedirse de sus seres queridos a causa de la pandemia del COVID-19. En su homilía, hablando del Evangelio de hoy, invitó a darse cuenta de Jesús que pasa en nuestras vidas y para poder convertirnos a Él. El Papa esta mañana presidió la Santa Misa en Santa Marta. La celebración en la capilla se retransmite en directo desde el 9 de marzo por decisión de Francisco, que quiere mostrar su cercanía a los fieles que no pueden asistir a la misa a causa de la epidemia del coronavirus. En la introducción, el Papa rezó por las víctimas de esta enfermedad. Dijo: en estos días escuchamos las noticias de muchos difuntos víctimas del COVID-19, hombres, mujeres que mueren solos sin poder despedirse de sus seres queridos. Pensamos en ellos y rezamos por ellos, pero también por las familias que no pueden acompañar a sus seres queridos en su fallecimiento. Nuestra oración especial es para los difuntos y sus familias. Están viendo ustedes en estos instantes, dentro de poco se podrán ver las imágenes del pontífice desde la Biblioteca Apostólica para dar inicio a lo que es el rezo mariano del Ángelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El centro de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma está el tema de la luz. El Evangelio relata el episodio del ciego de nacimiento, al que Jesús dona la vista. Este signo milagroso es la confirmación de la afirmación de Jesús, que dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. La luz que ilumina nuestras tinieblas. Él obra la iluminación en dos niveles, un nivel físico y un nivel espiritual. El ciego recibe primero la vista de los ojos y luego es llevado a la fe en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús.
este recorrido. Oggi sarebbe bello che tutti voi Hoy sería bueno prendiate il Vangelo di Giovanni, que todos tomen el Evangelio de San Juan, capitolo 9, el capítulo 9, e leggiate y que lo lean, questo passo. que lean este pasaje. È tanto bello, Es muy bello. ci farà bene leggerlo. Nos hará bien leerlos más de una vez, 1, 2 veces. Gesù, i prodigi che egli compie Las maravillas non que sono realiza gesti Jesús no son spettacolari, gestos espectaculares, ma hanno lo scopo di sino que condurre tienen el alla propósito de llevar a la fede fe attraverso un cammino a di través de un camino de trasformazione transformación interior. interiore. I dottori della legge che erano lì Los fariseos y los doctores de la ley que estaban si ahí ostinano se a non obstinan ammettere il en no miracolo. admitir el milagro Rivolgono all'uomo y dirigen risanato al hombre domande sanado insidiose, preguntas ma egli insidiosas. li spiazza con la Pero forza él della los realtà. desconcierta con la fuerza de Una la realidad. cosa io so, ero Una cieco cosa sé, estaba e ciego ora ci vedo. y ahora veo. Tra la diffidenza e l'ostilità En medio de la di quanti lo desconfianza y la circondano hostilidad de los e que lo le rodean interrogano, y lo incrédulo, interrogan, incrédulos, egli compie un él realiza un che lo itinerario porta que lo lleva gradualmente gradualmente a scoprire descubrir l'identità di la colui identidad de che aquel gli ha que le aperto gli abrió occhi los e a ojos confessare la y fede a in lui. confesar su fe en él. Dapprima lo ritiene un profeta, poi Al principio lo considera un como uno profeta, que viene luego da lo Dio. reconoce como alguien que Infine, vive de lo Dios. accoglie come Finalmente il lo Messia acoge como el y Mesías si postra davanti y a se lui. postra ante él. Ha capito que Ha dandogli comprendido la que al vista, darle la Gesù vista, ha manifestato le Jesús opere di manifestó Dio. las obras de Dios. Que possiamo anche Que noi nosotros fare también questa podamos esperienza. tener esta Con experiencia. la luce della fede, Con la luz colui de la che fe, era cieco el scopre la el sua ciego nuova descubre identità. su nueva identidad. Dice ormai è una nuova creatura, Ahora es una nueva in grado di criatura, vedere in una nuova capaz de ver luce su vida la sua y el vita mundo que le e il rodea mondo che lo circonda, perché è entrato in con comunione una con nueva Cristo, luz, è porque ha entrato entrado en un'altra comunión con dimensione. Cristo, ha entrado en otra Non dimensión. è più un mendicante No es más un mendigo marginato marginado por la comunidad. non è più No es más esclavo esclavo dalla de la cecità ceguera e del y del pregiudizio. prejuicio. Il suo cammino di illuminazione Su camino è de iluminación metafora es del una percorso metáfora di del liberazione camino dal de peccato liberación del a cui pecado siamo chiamati. al que estamos llamados. Il peccato è come un velo oscuro. El pecado es como un velo copre il oscuro nostro que cubre viso nuestro e ci rostro impedisce y nos impide di vedere vernos chiaramente claramente noi a stessi nosotros e il mismos mondo. y al mundo. Il perdono del Signore toglie questa coltre El perdón di del ombra Señor nos e di quita este tenebre manto de sombra e y ci ridona tinieblas nuova luce. y nos da nueva luz. La Quaresima che stiamo vivendo, La cuaresma que sia estamos tempo viviendo, opportuno e que sea un prezioso tiempo oportuno y per precioso avvicinarsi al para Signore, acercarnos al Señor, chiedendo la sua pidiendo su misericordia misericordia nelle diverse forme en las che la Madre diferentes Chiesa formas ci que la propone. Madre Iglesia nos propone. Il cieco risanato, El ciego che vede sanado, ormai que ahora ve con los sia ojos con gli del occhi del cuerpo sia y con del quelli alma, dell'anima, immagine di ogni battezzato che immerso es la nella imagen de grazia todo è bautizado stato que inmerso en la strappato gracia dalle ha sido tenebre arrancado de e las posto tinieblas y puesto en la luz de la fe. fede. Ma non basta ricevere Pero la no luce, basta con recibir la occorre luz, diventare luce. hay que convertirse en luz. Ognuno di noi è chiamato a cogliere Cada la uno de luce nosotros divina está per llamado a recibir la manifestarla luz divina con tutta para la manifestarla propria con toda vita. nuestra vida. I primi cristiani, Los teologi primeros dei primi cristianos y secoli teólogos de los dicevano primeros che la siglos comunità dei cristiani, decían que cioè la comunidad Chiesa, de los cristianos, que la è iglesia, il mistero della luna, es el misterio de la luna, perché porque dava luce, ma daba non era luce luz, propria, pero no la era luce luz che riceveva propia, da Cristo. era la luz que recibía Anche de noi Cristo. dobbiamo essere También nosotros mistero della luna. debemos ser misterio Dare de la luce luna, dar la ricevuta luz dal sole, recibida che è del Cristo sol, il Signore. que es Cristo nuestro Señor. Ce lo ricorda San Paolo. Nos lo recuerda Comportatevi perciò San Pablo. come figli della luce. Compórtense pues como Ora hijos de la il frutto luz. della luce consiste El fruto in de la ogni luz bontà, consiste en todo bien, giustizia e justicia y verdad. Il seme di vita nuovo. La semilla de la Puesto nueva en vida noi, puesta en nel nosotros battesimo, en è el come la bautismo scintilla di un es como la fuoco chispa de un che fuego purifica prima di tutto que nos purifica noi, primero a bruciando nosotros, il male quemando el che mal abbiamo nel en cuore nuestros e corazones ci permette di y nos brillare permite e illuminare brillar e iluminar con la luce di Gesù. con la luz de Jesús.
María Que Santísima, María Santísima nos ayude a imitar al ciego del Evangelio para que podamos ser inundados con la luz de Cristo dalla luce di Cristo e incamminarci con Lui y emprender con Él el camino de la Angelus salvación. Domini nunciavit Mariae. et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur pensionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y in questi hermanas, giorni di prova, mentre en estos días de l'umanità prueba, trema per la minaccia mientras della la pandemia, humanidad tiembla ante la amenaza de la vorrei proporre a pandemia, tutti i cristiani, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Señor. Invito dunque Por lo tanto, tutti invito farlo a parecchie todos volte al giorno, ma a tutti rezar insieme, varias veces al día, pero todos recitare il juntos Padre Nostro recitar el Padre mercoledì Nuestro prossimo, el próximo 25 miércoles marzo, a 25 de marzo al Tutti mediodía, insieme. pero todos juntos. Nel giorno in cui El molti día en que cristiani muchos cristianos ricordano recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con questa medesima Con intenzione, la misma intención, venerdì prossimo 27 el próximo marzo, viernes 27 de alle ore marzo 18, a las 18 horas presidiré un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro con la piazza vuota. con la plaza vacía. Fin d'ora A invito partir tutti a de ahora partecipare invito a todos a participar espiritualmente attraverso i mezzi di a través de los comunicazione. medios de comunicación. Ascolteremo la parola di Dio, Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y más afectadas.
nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios, nuestra cercanía a las autoridades que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien, nuestra cercanía a los policías, a los soldados que en las calles tratan de mantener el orden, que se cumplan las medidas, las medidas que pide el gobierno por el bien de todos nosotros, la cercanía a todos. Expreso mi cercanía también al pueblo de Croacia que ha sufrido esta mañana un terremoto. Que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad. Y no olviden, por favor, hoy tomen el Evangelio y lean tranquilamente, lentamente, el capítulo 9 de San Juan. Yo también lo haré. Nos va a hacer mucho bien a todos. Les deseo a todos un feliz domingo y no olviden orar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Eran lo que fue la locución del Papa antes del rezo mariano del Ángelus y después del rezo, sus invitaciones. El Santo Padre nos está invitando a leer el Evangelio de hoy de San Juan, el capítulo 9, no una vez, sino varias veces. Nos hará bien. También nos está invitando a todos a rezar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía. Todos los cristianos de distintas confesiones, los jefes de las iglesias y los líderes de todas las comunidades cristianas. También el próximo viernes 27 a las 6 va a presidir un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro y está invitando a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación a todos para escuchar la palabra de Dios. Elevando nuestra súplica, dijo el Papa, adoraremos al Santísimo Sacramento con el fin que al final dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. El Papa también ha expresado su cercanía al pueblo de Croacia, que esta mañana ha sufrido un terremoto. Ha pedido que el Señor resucitado les dé fuerza y solidaridad para afrontar esta gran calamidad. Así es que tenemos entonces este miércoles nuestra una de las primeras invitaciones que nos ha hecho el pontífice en esta semana. Todos al mediodía, el 25 de marzo, todos reunidos en oración. Y justamente este 25 de marzo, que se recuerda el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime, dijo el Papa, de todos sus discípulos que se están preparando para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Y esta misma intención el Papa la tuvo para el viernes a las 6, cuando presidirá un momento de oración en la Basílica de San Pedro. Una invitación que ha hecho a todos a participar espiritualmente por medio de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, dijo, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento. Al final el Papa dará la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Son importantes, grandes invitaciones que nos ha hecho el pontífice para estar una vez más todos en cercanía con los más vulnerables que pueden ser contagiados por el COVID-19. Como lo dijo el pontífice, hay que responder a la pandemia del virus con la oración, la compasión, la ternura. Debemos permanecer unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y las que se ven afectadas por esta pandemia. Los médicos, los voluntarios, los policías, las fuerzas del orden, las familias que de una manera u otra se están sintiendo esta pandemia más que otras. Muchas familias que también nos encontramos todos encerrados desde nuestras casas, lo que es con las dificultades que estas conllevan. Y el pontífice ha querido acercarse a la ventana del Palacio Apostólico para mandar su bendición apostólica a todos los que de una manera u otra no esperaban más de alguno que en esta plaza vacía, cerrada, plaza
que demuestra lo que se está sufriendo en estos momentos, pero las autoridades que están velando para que se cumplan las medidas están ahí en esta plaza. Ellos han recibido esta bendición del pontífice, una bendición que ya él nos la había dado, pero ha querido acercarse también a la Plaza San Pedro para dedicársela también a... Ir con ustedes hoy, 22 de noviembre, 34º domingo del tiempo ordinario, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración, y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Panameña a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Rey del Universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico. La gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el alfa y el omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve dell'immagine. En efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezequiele, recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias
y de los abusos. Esta promesa de Dios para el suo popolo Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, proprio lui il buon pastore. el pastor. Anche lui stesso dice di se stesso. ¿Qué dice de Yo sí soy el buen mismo? pastor. Yo soy el buen pastor. Nella pagina evangelica di oggi Gesù si identifica non solo col re pastore, En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el rey pastor, parlare come di una doppia identità. podríamos hablar como de El una rey doble pastore identidad. e anche El rey pastor es también Gesù e le pecore. Jesús y las Cioè, con i ovejas. fratelli più piccoli bisognosi si identifica. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Esso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se el efectuará giudice sobre la es base del presente amor en ciascuna concreto, de ellas. dado o negado a estas personas, Lui è porque él Dio mismo, uomo, el juez, ma lui está anche è presente en povero. cada una de ellas. Lui è nascosto, Dios es è el Dios presente nella hombre, persona pero está dei presente en las poveri che personas, lui en los pobres, spiega che lui menziona proprio lì. que él Dice menciona Gesù, precisamente "In allí. verità io vi dico, Jesús tutto dice, quello che avete fatto en o verdad non les avete digo fatto, que cuanto a uno hicieron solo o di no questi hicieron a fratelli uno de più estos piccoli, hermanos míos l'avete más fatto o pequeños, non lo avete a mí lo fatto han hecho a me. o no lo han hecho. Saremo giudicati sull'amore. Seremos juzgados Il por el giudizio sarà amor. sull'amore, El juicio será sobre el non sul amor, sentimento. no por el No. sentimiento, Saremo no. giudicati Seremos sull'opera, juzgados por las sulla obras, compassione por la che si compasión fa, vicinanza que e se hace aiuto cercanía premuroso. y ayuda solícita. Io mi avvicino Yo me acerco a Gesù a Jesús nella presente persona en la dei persona malati, de los enfermos, dei poveri, de los dei pobres, sofferenti, de los dei sufrientes, carcerati, de los encarcelados, di coloro che hanno fame de e aquellos sete que di tienen giustizia. hambre y sed Mi de avvicino justicia. a Me Gesù acerco a presente allí. Jesús presente allí. Questa è la domanda di Esta es la oggi. pregunta de hoy. Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna pues, en sobre el fin del mundo pasará y lo fará revista no a su solo de la rebaño, parte del y pastor, lo hará no solo ma del anche de la lado parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de las lui si è ovejas, identificato. con las que se ha identificado. E ci chiederà: sei stato Y preguntará, un po' pastore come ¿has me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente ¿Has sido pastor de questa mí que gente estaba presente en che esta era nel gente, bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della mirémonos logica dell'indifferenza. de la È lógica quello de la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito. viene a la mente Guardare inmediatamente, de un'altra parte mirar por el otro lado, hacia el cuando otro lado, Vediamo un problema. cuando vemos un problema. Ricordiamo la parabola del Recordemos buon la samaritano. la parábola Un del povero buen uomo samaritano. ferito, Ese pobre dai hombre briganti, herido, buttato per terra. herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte. tierra entre la vida y la muerte. Era lì solo. Estaba allí solo Passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò. vio y se Guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y bisogno. hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita, parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré juzgado Di por come mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. Esta es la lógica y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la a Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta al corona cielo regale recibió la perché corona lo ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo en la siguió prima fielmente discepola, en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei
Aprendamos de ella a entrar desde ahora en el reino de Dios, a través de la puerta del servicio humilde y generoso, y volvamos a casa solamente con esta frase: yo estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testigos, son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.
Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a dos poblaciones de Italia, dos regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor, sino también con las ovejas perdidas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio final. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque Él mismo, el juez, está presente en cada uno de ellas. Y con estas palabras del Papa yo me despido, agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión